Y estamos de vuelta cuando son las 21:37 de la noche, junto acá a Vidogo, a la Dani en los controles, ¿cierto? Y a nuestro querido hermano Felipe que está acá con nosotros. Y como anunciábamos anteriormente, vamos a pasar al plato fuerte que tenemos hoy, que es el mundo y la relatividad social. Exacto. Bueno, cuando hablamos de mundo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando hablamos de mundo nos estamos refiriendo a literalmente a todo el mundo, a todas las personas que existen, a cada ser viviente, humano, racional, que camina por este polvo. Así que todas las personas están incluidas, no solamente los creyentes, sino que vamos a hablar de todas las personas. ¿Y qué cuando decimos relatividad social? Cuando hablamos de relatividad social, este es una teoría que nace por Albert Einstein, que se toma por la relatividad, pero los autores postmodernistas que tienen que ver con lo que viene después del modernismo la adaptan hacia la relatividad social y conlleva a que tiene varios postulados. Por ejemplo, la relatividad social se enmarca en que cada ser social puede relativizar en base a un concepto que sea absoluto o verdadero. ¿A qué me refiero con esto? Podríamos pensar que la relatividad social se desprende, por ejemplo, pensemos en una pared blanca. Y Moisés tú la puedes ver blanco invierno y otra persona la puede ver, no, blanco más oscuro. Plomo. Plomo, así se llama el daltónico. Esas presuposiciones, esas oraciones que se dan en ese contexto se refieren a la relatividad social. O sea que tú me estás queriendo decir que la relatividad social está diciendo que todas las personas tienen la razón de cómo ven esa pared blanca. Exacto. Por ejemplo, la relatividad social se desprende, por ejemplo, de que no hay absolutos en el campo de verdad y sentido. ¿A qué se refiere con esto? Es que si yo estoy sintiendo una tristeza, la otra persona que está sintiendo esa tristeza, esa persona que está conmigo, que quiere ser empática conmigo, no está como en el mismo nivel de esa tristeza, o tal vez la verdad que yo le pueda decir, por ejemplo, hoy qué lindo el día lunes acá en San Antonio. Y otra persona me puede decir, hoy estamos acá en Perú, y literalmente estamos acá en San Antonio. La relatividad social se enmarca, así es súper chistoso igual, pero esto toma mucha relevancia porque tiene una base no tan investigativa, sino que es más especulativa en base a las subjetividades de nosotros, de las personas. Y eso es la sociedad en la que estamos viviendo hoy. Por eso es la necesidad de hablar un poco de esto. Tal vez es un poco difícil comprenderlo a primera vista, pero si nos damos cuenta, todos a veces empezamos a relativizar la verdad. Por ejemplo, nos falta el hermano, amigo o persona que dice, ese texto que está ahí no significa lo que está diciendo. Pero y te están diciendo, ya, está bien como tú lo piensas, pero yo lo pienso de esta manera y lo aplico de esta manera. Entonces ya está relativizando la escritura, la verdad absoluta. Esa es como tu verdad, yo tengo mi verdad, entonces yo de acuerdo. Otra verdad. Y otro tiene otra verdad, y otro tiene otra verdad. Y de ahí viene la clásica que todas las religiones llevan a Dios. Exacto. Eso es una relatividad. Pero por ejemplo, yo quiero decir algo que cada vez que se habla de relatividad social, cuando una persona dice, yo tengo la verdad y no hay absolutos, o por ejemplo, la verdad no existe, esa frase se está convirtiendo en una verdad. Y o sea que la relatividad social se desarma por sí sola. Porque al yo decir que la verdad no existe, ya estoy argumentando que hay una verdad, que esa verdad no existe. No sé si se entiende, es un poco complicado, pero si usted se echa a andar un poquito la máquina, empezamos a pensar un poquito, podemos un poco filosofar en ese sentido y podemos comprender eso en ese sentido. ¿Debido a qué comenzó esta forma de pensar? Bueno, esto comienza siglos anteriores a los que estamos viviendo hoy. Bueno, yo tengo mucha mención en base a que, por ejemplo, hubo un hombre que se llamó Immanuel Kant del siglo o 2 siglos anteriores aproximadamente, no estoy muy seguro, si alguien quiere llamar y corroborarlo. Este personaje plantea que el hombre natural pasa por 3 estados, que el primero es el estado teológico, que es porque el hombre comprende que todas las cosas son hechas por medio de Dios. Posteriormente salta al estado intelectual, que conlleva a que el hombre razona todas las cosas, o sea que Dios ya deja de estar en el centro de la creación, es más el hombre el centro de la creación, y después pasa al estado metafísico, o sea, el estado metafísico conlleva que no creemos en Dios, pero sí hay una deidad que tal vez controla el universo, pero sí se deja el pie al razonamiento para poder seguir pensando y argumentando con esto. Esto surge en base a que el hombre quiere hacerse más sabio que el creador, quiere usurpar el lugar que le encuentra a Dios. Y eso lo podemos ver en todos lados, ya que Dios no está en casi ninguno de los lugares de la sociedad. En cambio, hay un hombre haciendo las cosas mal. Claro. O sea que el hombre está usurpando el lugar de Dios, y eso no era así en el principio. Eso comenzó
Bueno, si nos vamos al origen del origen, podemos entender que hubo un enemigo ahí que intentó relativizar la realidad que había en el jardín del Edén, que fue el mismo Satanás vestido de serpiente y sedujo a Eva, bueno, y ahí todo el cuento. Y relativizó lo que había dicho Dios. Es ahí la importancia de comprender esto. También la relatividad social se comprende, por ejemplo, si yo digo, el camión es blanco y lleva las ruedas cuadradas. Y una persona llega y me dice, oye, tú dijiste que el camión era amarillo y lleva las ruedas redondas. Y yo jamás dije eso. Es cuando se deforma lo que yo estoy diciendo a concho de lo que uno quiere escuchar. O sea que la relatividad social ataca directamente lo que es la interpretación de la escritura. Ya. Como sociedad, ¿cómo podemos construir en base a esta forma de pensar? ¿Cómo podemos construir una sociedad en base a esta forma de pensar? No se puede construir una sociedad en base a esta forma de pensar, porque si nosotros pensamos que todas las personas tienen un derecho de vivir, van a haber otras personas que van a pensar que esta persona no tiene derecho a vivir. Entonces se concurre lo que dice un gran sociólogo que se llama Talcott Parsons, por si lo quiere googlear en internet, que habla acerca de que esta persona plantea un sistema doctrinal, por decirlo así, no estoy hablando de religión, estoy hablando de un sistema social que plantea que se hace la guerra de todos contra todos. Prácticamente se ve que este homosexual está peleando con el cristiano está peleando con el mormón está peleando con el testigo de Jehová, porque todos quieren tener la verdad y no se llega a un consenso. O sea que nosotros, para construir una sociedad, no se puede. Quiero dar un ejemplo súper práctico, que es de un barco. Imaginemos que va un homosexual, va un abortista, va un ateo, va un cristiano, va un mormón, va un testigo de Jehová, va un budista, va un pastor, van todos arriba del barco. Imaginemos que el barco es la sociedad. Pero ¿qué es lo que pasa si un ateo dice, mira, no pasa nada si yo hago un hoyo aquí en el barco, y nosotros estamos todos mirándonos y el barco se empieza a hundir, y él dice, no, si esto no va a pasar nada? Y el cristiano, obviamente por la lógica racional que tienen los cristianos en base a la escritura, sabemos que el barco se puede caer, y eso mismo es lo que está pasando, nos vamos a hundir. Y si los cristianos no nos hacemos cargo de lo que estamos viviendo y de las cosas, de las ideologías que se están parando enfrente del cristianismo, esta sociedad se va a hundir en las cosas que ellos postulan y van a dejar de lado a Dios, ya como lo han hecho a través del tiempo. ¿Qué implicancia tiene esta forma de pensar? ¿Qué implicancias tiene esta forma de pensar? Wow, podemos pensar en muchas cosas, que los padres los padres no se hacen cargo de sus hijos, hacen lo que dice, lo que plantea, hacen lo que dice el hijo, porque el hijo manda, porque el hijo está haciendo como el hombre cuando quiere usurpar el lugar de Dios. Porque está todo relativizado. Ahora no hay mandatarios, no hay jerarquía, no hay autoridad. ¿Por qué? Porque esto se da de manera ideológica, y ahora ustedes van a decir, ya, pero ¿qué es ideología? Es una idea que se le ocurrió a una persona, y todas las personas por gusto propio la replican porque a ellos les conviene. A las personas les conviene validar sus propios derechos, esos derechos que son de la guada, no los que son objetivos. O sea, las personas, en definitiva, ellos dicen, ya, yo creo en esto, pero tampoco desecho lo que tú crees. Exacto. Es como, y esto es súper chistoso, porque contra los cristianos, y aquí yo no quiero victimizar a los cristianos, pero nosotros estamos en una sociedad que se encuentra viviendo en un tiempo de tolerancia intolerante contra el cristiano. Quiero explicar esto. A nosotros los cristianos nos tolera todo el mundo, ¿cierto? Pero igual somos intolerantes cuando nosotros hablamos de Jesús. A la gente le pica los oídos por hacernos callar, o porque nos guardamos de todo pecado, o porque denunciamos el pecado en público. Es como que nos quieren callar y quieren que nosotros tengamos nuestra religión privada, por decirlo así. Y Dios jamás en ningún momento dice que la religión es de carácter privado, sino que es pública, porque todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y todos escuchen la escritura. Así que la implicancia de esto, hermano, hermana que está en la casa, dueña de casa, tal vez usted no va a entender mucho de esto, pero quiero bajarlo súper práctico, quiero hacerlo súper práctico. Así que, Felipe, ¿qué piensas tú de esto? Aquí tengo una pregunta para el Felipe. Hay una pregunta para el Felipe, vamos. ¿El cristiano es relativo? Claro, habría que pensar en qué tipo de cristiano. Cristianos. El hombre cristiano, o sea, primero... vamos a decir, en la iglesia está el cristiano nominal, que dice que es cristiano, y está el cristiano genuino, es aquel que se ha convertido. Pensemos en el Hijo del Señor, que es nacido de nuevo, que es convertido, que está ardiente por la obra del Señor. Primero,
la palabra de Dios no es relativa. Y eso es más importante que si el cristiano es relativo o no, porque el cristiano sigue siendo hombre, sigue fallando, sigue teniendo debilidades, por tanto puede que en momentos no sea relativo, o en otros momentos y en otras circunstancias se vea afectado por esta relatividad social. Entonces, pero la palabra de Dios no es relativa en ningún momento. La palabra de Dios es lo que es y marca absolutos morales, absolutos de salvación, marca caminos que son únicos para salvación. Entonces, si el hombre cristiano toma la palabra de Dios, va a encontrar algo que es único, que es absoluto y que dice de ella misma que es la verdad y que es la única verdad. Entonces, para el cristiano debería no haber, en cuanto a la palabra de Dios, relatividad, Ajá. sino que debería haber una sola verdad. O sea, el cristiano no debiese transar lo que dice la Escritura. Entonces la forma del que el cristiano comprenda la Biblia tiene que ser de una forma absoluta, que tiene que ser Claro. aplicable a todas las personas. Debemos decir que el cristiano también no puede comprenderla, por así decirlo, él solo y que diga, yo interpreto esto y esta es la verdad, sino que tiene que ser de manera con toda la iglesia, que toda la iglesia a través de un credo, vamos a decir, nosotros creemos esto. Es por eso Exacto. que es la necesidad de un credo en nuestras iglesias, porque así todos los que pertenecen a la comunidad cristiana, vamos a decir, estamos pensando lo mismo y nos dirigimos bajo una sola verdad, la verdad de la palabra. Exacto. Igual, considero que si bien todos los grupos, sobre todo incluso los que son relativos a algo, tienen derecho ellos, y así como nosotros, de argumentar y poder defender las posturas que ellos consideran que es la verdad. Nosotros no solamente consideramos que la palabra de Dios es verdad, sino que tenemos y presentamos una verdad que no son simples reglas, sino que una verdad que se ha encarnado. Y nosotros ahora tenemos una persona misma que es la verdad, que es Jesucristo mismo. Y por eso tanta importancia a Jesucristo, porque Él mismo es la verdad para nosotros. Pero hay otra gente, así como nosotros queremos defender la verdad y mostrar la verdad, hay otros que muestran su verdad y encuentro legítimo y es lo que vivimos, que cada uno muestre su verdad. El tema en cuanto a la relatividad y cómo ha afectado a la iglesia es que bien nosotros podemos defender lo que nosotros consideramos verdad, pero no podemos atacar lo que nosotros consideramos que es mentira, porque para nosotros esa es la relatividad. No, yo soy cristiano y considero que esto es verdad, pero no voy a atacar al otro sabiendo que lo otro es mentira, porque si esto es verdad, todas las otras posturas son mentiras, porque no queremos enfrascarnos en discusiones, porque es mal visto socialmente, porque todo es verdad. Entonces, yo considero que cada uno tiene su verdad, pero yo considero que el cristianismo como visión de la realidad es la verdad y es la única verdad. Y lo siento, y aunque puedan ustedes entender que soy pesado o creo tener la mayor de la sabiduría, yo considero que las otras posturas son mentiras. Y voy a defender la verdad y voy a atacar la mentira por amor a la iglesia. Y es un poco lo que se ha visto en la historia de la iglesia y lo que no se está viendo ahora por esta cultura que tenemos de relatividad. Porque tenemos credo en lo cual nosotros decimos lo que creemos y a la vez negamos lo que no creemos. Negamos las cosas que nosotros consideramos que son mentiras. Pero ahora nosotros decimos lo que creemos, pero no... Como que quedamos como callados. Quedamos callados a negar la otra postura contraria. Para quedar como en esta sociedad de ser tolerantes frente al error. Porque ¿qué sucede? Que cada opinión es válida en esta sociedad. Y eso sí, está súper bien, es válida. Pero esa opinión, cuando se pone por sobre lo que es el valor objetivo del bienestar de una sociedad, es lo que sucede, que se empieza a hacer un hoyo en la sociedad y se empieza a hundir poco a poco y se empieza a despedazar.
Y eso es el problema de que el cristiano no se ha hecho cargo de presentar esta cosmovisión al mundo, ya que la escritura misma nos deja claro que nosotros somos la sal. Siempre se dice, ustedes son la sal de la tierra. Son la luz del mundo. O sea, son la luz del mundo. Pero ¿cómo vamos a ser sal encerrado en cuatro paredes? ¿Cómo somos luz dentro de cuatro paredes? Nosotros tenemos que presentar una defensa clara de la poder. relatividad, como que muchas veces nosotros caemos, como bien decía Felipe, nos hace que nos encerremos Y nos enfrasquemos en esto. Nos enfrasquemos en nuestras propias creencias. Nuestras propias creencias, que estemos en la iglesia, que tengamos puros amigos que sean cristianos, que no sean gente que sea del mundo. No influenciemos a nadie. Mira, amigo cristiano, voy a ser súper claro. Si tú no tienes un amigo que no sea cristiano, es porque ha sido relativizado por el cristianismo, relativizado, por decirlo así, que tienes solamente conocidos que son cristianos porque te incomoda ir a hablarle a otras personas que no sean cristianas del Señor. ¿Por qué? Porque los puedes ofender, porque se pueden enojar, en vez de presentar esta preciosa buena noticia que tenemos como cristianos, este tesoro que es puesto sobre vasos de barro. Hay una frase que me acordé que dice: prefiero herirte con la verdad que matarte con la mentira. Y muchas veces estamos haciendo figurativamente esto con las personas, estamos matándola al no mencionar las mentiras que quizás ellos están pensando, en las cuales ellos están creyendo. Claro. Y preferimos, ¿cierto? No, está bien, bueno, sí, ok. De hecho, en nuestras propias iglesias pasa, y por eso nosotros estamos siendo constantemente atacados, y es la obra de Satanás poder desarmar la obra de Cristo mismo en la iglesia. Entonces, nuestras iglesias están siendo atacadas con esta relatividad, y en iglesias, sobre todo nuestros contextos actuales, en la que no hemos preocupado o no hemos despreocupado de tener un mismo conocimiento, una unidad en la fe, como lo dice el apóstol Pablo, que todos creamos lo mismo, pero no todos creemos lo mismo, y a veces se producen conflictos, desuniones, pero nadie se hace responsable, porque no queremos tener una postura clara, queremos estar bien con todo en la relatividad. Preferimos decir, ya, ok, yo me hago un paso al costado, pero no me callo por como algún que momento. nunca quedamos mal con nadie, por decirlo así. Exacto. Por ejemplo, San Agustín de Hipona, si ustedes lo buscan, en el año 300 fue un gran hombre que el Señor utilizó para revelar las verdades de la gracia, que fue uno de los precursores de esto antes de después de Pablo. Él decía, en lo esencial, unidad. La iglesia cristiana tiene que tener unidad en lo que es esencial, en lo primordial. Pero en lo secundario tenemos que entregarnos la libertad, y esa libertad no nos tiene que dividir, porque nosotros como cristianos tenemos que ser la sal en el mundo, lo vuelvo a repetir, y poder presentar una cosmovisión cristiana uniforme, algo que tenga peso, que sea contundente, porque el cristianismo sí es para pensar, no es para estar simplemente durmiendo en los laureles. Nosotros sí pensamos, los cristianos somos racionales y lógicos. El hecho de que el cristiano quiera estar cómodo en su eclesiología, vamos a decir, hace que él no estudie, hace que él no lea, que no sea apologético en su vida, vamos a decir. Y Imagínate a Martín Lutero estando convencido por la escritura de la verdad del evangelio, y que se hubiese callado para no incomodar a sus autoridades, al clero, para no dividir, para no tener una reacción de ese tipo. Claro. Miren, Hubiera sido terrible. Recordemos que en ese tiempo, querido auditor, la salvación se vendía a través de las indulgencias, o sea que tú tenías que pagar para llegar al cielo, ¿cierto? Y habían algunos hermanos que estaban convencidos a través de la escritura que eso era mentira, ya que es solamente por gracia. Oigan, chiquillos, ¿y qué dice la escritura con respecto a la relatividad de hoy? Bueno, la escritura siempre ha sido inspirada por Dios, ¿cierto? Y que se le ha revelado a algunos hombres en el pasado, en específico, a los profetas, a los apóstoles, al mismo Cristo. Ellos instauraron, ¿cierto?, nuestras doctrinas, ¿cierto? Ellos fueron los fundadores de nuestra fe, ellos colocaron los cimientos, y bajo esa inspiración del Espíritu Santo en ellos, nosotros nos basamos hoy en día. Eso es lo que nosotros creemos.
y por lo tanto, como dice la misma escritura, que la Biblia no se contradice en sí, sino que tiene una armonía, que es completa, que es infalible, ¿cierto? Que ella es la verdad sobre todo. Incluso podríamos decir que la escritura está por sobre nuestros propios pensamientos individuales. Ella está por sobre todos nosotros. Está por sobre el pastor, está por sobre el ministro, sobre el hermano, sobre todo. En nuestra regla de fe. Claro, ella es la que nos juzga a nosotros y no nosotros juzgamos a la escritura, sino que ella, como es una armonía en sí, nos va juzgando a nosotros y nosotros debemos, ¿cierto?, mirarnos, como tú bien decías cuando estuviste en ese periodo de tiempo, anteriormente en el bloque anterior. Tú debes mirar tu vida en base a la escritura y obviamente si la escritura está diciendo que es una cosa y tú estás pensando otra, ¿quién tiene mayor peso? ¿La escritura o tu pensamiento? O tu relatividad, vamos a decir. ¿Y tocó? Cuéntame. Sorry. Estábamos diciendo que, ¿cierto? Que No, pero escritura... la pregunta. ¿Cuál pregunta? La que tú planteaste. Y yo considero que la palabra del Señor, para el creyente, eso es la primera presuposición al momento de creer al Evangelio, es que la Biblia es la palabra de Dios. Y entonces ella tiene la mayor autoridad porque proviene de la mayor autoridad que nosotros tenemos. Y tenemos que regir nuestras vidas conforme a eso, en amor, en agrado a nuestro Señor, el cual nos ha adquirido. Y tenemos que tener un compromiso sublime a la palabra al del estudio Señor. de la escritura. Recordemos que, perdón, hermano Felipe, que Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios, y lo que está diciendo el texto ahí es que es exhalada por Dios, y es respirada por Dios. ¿Útil para qué? Para corregir, para instruir, para exhortar. Ayúdenme, hermanos, con el texto. Para redarguir y para instruir al hombre en justicia y prepararlo para toda buena obra de Dios. Sí. Así que si cuando nosotros miramos la escritura, la miramos como... No tenemos que mirarla simplemente de forma eclesial, sino que tiene que ser un todo. Y esto es lo que hicieron estos reformadores antiguos, que miraban la escritura como un todo para como aplicarlo. Una regla de fe. Exacto, como una regla de fe, como dicen ustedes, chicos, para aplicarla en la sociedad. O sea que eso es lo que dice la escritura, que tenemos que mirar la misma escritura y poder entender cómo la relatividad social nos ha afectado como iglesia, como sociedad. El hecho de que estemos cómodos hoy en día. Hoy día en la iglesia en Chile, lamentablemente, vamos a decirlo así, no tenemos persecución de ningún lado porque el chileno en sí es relativo, ¿cierto? Sí. Y estamos ahí, ¿cierto? Tranquilos. Pero imagínate, no sé, unos 500 años atrás, personas que tenían que transcribir la Biblia, ellos no fueron relativos con eso. Y eran perseguidos. Y eran perseguidos. Quienes predicaban el Evangelio eran perseguidos, eran torturados, eran dados de muerte. ¿Acaso Esteban, ese primer mártir de la iglesia, fue relativo? No fue relativo. No, de ninguna manera. De hecho, confrontó. De hecho, si los discípulos hubieran sido relativos, no hubiera llegado el Evangelio. Se hubieran callado y hubieran adoptado la filosofía romana. Así que ahora queremos hacer una pregunta a nuestro querido auditor. Simplemente te vamos a dejar meditando con esta pregunta. ¿Es la escritura una fuente de autoridad absoluta para ti? Queremos que tú medites en eso, porque si realmente la escritura fuera una fuente de autoridad absoluta para ti, tu forma de comprender el trabajo, la crianza, el moverte, tus relaciones sociales, interpersonales, el matrimonio, emocional, el sexo, cada una de las áreas del ser humano las comprenderías desde una perspectiva distinta, tendrías otro lente, tendrías otra cosmovisión para poder entender eso. Así que te dejamos meditar, ¿sí, Felipe? Quisiera agregar, como decía antes, la escritura es la verdad de Dios, pero nosotros como creyentes hemos creído en Jesucristo, y Jesucristo es el verbo, Él es la palabra encarnada en sí mismo. Exacto. Lo que hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos creído a una verdad que es Él mismo, y la escritura, toda la escritura habla de Jesucristo.
cuando nosotros leemos toda la Escritura, encontramos a esta verdad encarnada, a Jesucristo, encontramos al único que es el camino, al único que es la verdad y que nos llena de vida. Nosotros tenemos la vida por medio de la Escritura. Por eso nuestra autoridad, porque refleja a Cristo, y nosotros hemos creído en esta única verdad encarnada en la persona de Cristo. O sea, podríamos decir que los cristianos nos manejamos por ese tal concepto o frase que se ha utilizado mucho, que es solamente a través de la Escritura. Solo Escritura nosotros. Solamente la Escritura es nuestra regla de fe y práctica. Bueno, chicos, auditores que están en esta tarde, ¿por cuál de las dos formas eres guiado? Tú, que eres cristiano, y tú también que no eres cristiano. ¿Por la relatividad social, en la cual tú tienes tu verdad y otro tiene otra verdad y otro tiene otra verdad? ¿O eres guiado por la Biblia, ¿cierto? Por la totalidad de la Biblia, en la cual ella tiene la verdad, ya que es inspirada por Dios? ¿Por cuál de las dos te estás guiando? ¿Por el diseño original o la adaptación de este mundo que es la relatividad social? I have a strong and perfect plea, a great